Mis queridos Minimarkets, muy buenos días. Mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy me los traje de viaje hasta Caracas para recibir un bonito masaje urbano en Caracas, Venezuela. Bienvenidos a Caracas, Venezuela. Para empezar a platicarte sobre mi experiencia en Venezuela, tal vez podría comenzar este video con alguna escena extravagante desde las calles del centro en el corazón de Caracas, o quizá una donde juegue con un grupo de adorables niños en el corazón de uno de los barrios que, según dicen algunos, es el más peligroso de todo Venezuela. Tal vez podría comenzar mostrándote la absurda cantidad de billetes que me dieron cuando cambié un par de dólares de manera clandestina. O si queremos enfocarnos solo en el lado turístico del país, llevarlos de viaje a una de las playas más hermosas que he visto en mi vida. O incluso viajar hasta lo más profundo de la naturaleza para impresionarnos teniendo a la cascada más alta del mundo frente a nosotros. Pero realmente hablar de Venezuela es mucho más complejo que eso. Y para que ustedes y yo podamos disfrutar juntos y entender mucho mejor toda mi aventura, lo que viví, lo que sufrí y lo que disfruté en Venezuela, es preciso comenzar a contar esta historia por el principio. Por el inicio de lo que hoy conocemos como Venezuela. Y para eso nos vamos a regresar un par de cientos de años, ya que al igual que otros países de Latinoamérica, Venezuela fue un territorio que tras la conquista estuvo bajo el dominio español durante unos 300 años. Pero llegó un momento en el que Venezuela quería lograr su independencia y el primero en encender la chispa de la libertad fue el revolucionario venezolano Francisco de Miranda. Pero fue traicionado por sus aliados, entregado a los españoles y murió en prisión. Aún así, uno de sus colegas llamado Simón Bolívar, y grábense bien este nombre porque lo van a estar escuchando mucho a lo largo de la serie, continuó con la lucha de independencia y fue el responsable de lograr la independencia de 6 países latinoamericanos, y en el caso de su país natal, Venezuela, logrando su independencia entre 1810 y 1821. Y aquí le vamos a poner una pausa a nuestra historia de Venezuela para viajar a la actualidad y mostrarte cómo lucen al día de hoy los sitios más emblemáticos de esta parte de su historia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos oficialmente a Caracas, Venezuela. En este momento me encuentro en la Avenida México, sobre la Avenida México. Y en este momento, antes de comenzar a recorrer diferentes puntos de la ciudad que les quiero mostrar, les quiero presentar a un crack, a un youtuber venezolano. Vente para acá, mi estimado Pomón. Alex, un placer, Bien, bien, gracias. Mira, estoy, no sé, entre emocionado, nervioso, ansioso. Tengo muchas ganas de recorrer aquí y conocer lo más que pueda. Y dije, qué mejor que alguien que, si no han visto su canal, en verdad se los recomiendo. Pero bueno, tú haces videos aquí por todos lados y de todo tipo. Te subes a motos de deliveries. Pero tranquilo, durante el día le vas a ir perdiendo el miedo a la ciudad. Vas a ver que quizás todos los estereotipos de lo que hablan no es tan cierto. Si bien hay que tener cuidado, hay que andar con precaución porque es inseguro. Como en cualquier lugar del mundo, claro. Vas a poder estar más tranquilo y vas a irle agarrando confianza y el flow a la ciudad. Ok, platícame brevemente. Bueno, estamos aquí frente a una bandera de Venezuela, aquí entre la Avenida México, que es una de las importantes, ¿me comentas? Sí, es una de las más amplias. Estamos cerca de la Plaza de los Museos de Bellas Artes, donde está el Museo de las Ciencias y de las Artes. Okay. Esto es una plaza muy emblemática de acá de Caracas. Ahorita la vamos a poder recorrer. Justo al lado tenemos a la Universidad de las Artes, que antes era el Ateneo de Caracas. Wow. Pues bueno, hay muchísimas cosas muy interesantes. La verdad es que estoy seguro que estos contenidos de Venezuela les van a encantar. No solamente porque la gente que vive fuera de Venezuela va a poder ver cómo está actualmente su país, sino también la gente que vive dentro de Venezuela se van a reenamorar de su país, y los que no son de Venezuela van a conocer mucho más de este hermoso país que estoy seguro les va a encantar. Empecemos a caminar, vamos a recorrer toda la ciudad de punta a punta. Te voy a mostrar todo como tiene que ser. Nos vamos a meter hasta el rincón más inhóspito de que, bueno, vamos a explorar todo Caracas, Venezuela. Vámonos ya, antes de que se nos haga más tarde. Vamos a divertirnos y conozcamos Venezuela. Para iniciar nuestro recorrido por Caracas, comenzamos caminando por las calles cercanas al centro histórico de la ciudad. Visitamos la Plaza de los Museos, en la cual se encuentra el Museo de Bellas Artes y espacios para disfrutar el día al aire libre. Después caminamos sobre la Avenida México en dirección al centro de la ciudad, y en el camino pudimos apreciar algunos murales muy bonitos con personajes importantes para la cultura mexicana como Benito Juárez, Frida Kahlo y algunos alebrijes, además de estatuas de héroes mexicanos como la estatua de Morelos o la de Lázaro Cárdenas, y muchas banderas mexicanas.
Ya en el centro, nos dirigimos hacia la famosa Plaza Bolívar para conocer un poco más sobre Simón Bolívar, y en el camino me daba cuenta que para la gente de Venezuela, el Libertador Bolívar realmente representa un gran símbolo nacional. Cuando llegamos a la Plaza Bolívar, nos encontramos con la mala noticia de que estaba cerrada por ser semana radical, lo cual significa que durante una semana casi todo está cerrado por motivos de la pandemia. Chavos, ya estamos en la Plaza Bolívar, uno de los centros, pues ya estamos en lo más céntrico de la ciudad, ¿no? Sí, esta es una de las partes más céntricas de la ciudad. Ahora estamos en el casco histórico. Acá está la Casa del Vínculo, que es la casa donde vivió Bolívar durante su tiempo de casado. Está la casa natal de Simón Bolívar. Tú sabes que él era millonario y tenía un montón de casas, entonces muchas de las casas eran de Bolívar. Ok, está cerrado ahorita aquí por ser semana radical. Buenos días. Él está grabando un documental. Ah, ok. Permiso, oye, yo te hagan acceso. Aquí en el... Va. Bueno, intentamos aquí pasar. Está cerrada lo que es la plaza a todo el público en general. Entonces vamos a pasar al edificio de alcaldía a ver si nos dan un permiso. Para poder entrar a la Plaza Bolívar, tuvimos que pasar a una oficina de alcaldía y pedir una autorización. Después de explicarles el motivo de las grabaciones, nos permitieron pasar acompañados por un guardia y él nos acompañó hasta el centro de la plaza para poder apreciar de cerca a la estatua de Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Perú y fundador de Bolivia. Después de visitar la Plaza Bolívar, caminamos por otras calles del centro y aquí me sucedió una de esas cosas que normalmente uno no planea para sus viajes, pero que siempre te recomiendo vivirlas y dejarte llevar si se te presentan, ya que son ese tipo de experiencias que uno debe disfrutar para conocer la esencia verdadera de cada destino. Buenos días. Mi vida, te quiero, ven, vamos a salir nosotros verde. Ah, claro, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Y usted? ¿Qué vendes aquí? Aquí vendo refresquito de limón. Refresquito de limón. ¿Cómo está aquí el ambiente? ¿Estamos en dónde? Yo digo, soy nuevo, no conozco aquí. Bueno, estás aquí en el centro de Caracas, en Capitolio. ¿Capitolio? Capitolio. Ok. Esta es la parada de las camionetas de la Yaguara, San Martín La Yaguara. Yo me llamo Elizabeth Urriola y soy la que vendo limonadas, vendo tostones y soy masajista. ¿A poco? Este es el uniforme masajista. Oye, yo quiero un masaje, ¿me puedes dar Pero uno? claro. A ver. Mi amor, ¿y dónde eres tú? De México. Estamos grabando internacional. Aquí nos van a ver desde todos lados del mundo. A ver, ok, amigos, estoy a punto de quitarme la camisa. Si me llegan a arrestar aquí, me llevan preso por andar de inmoral. ¿Tú me defiendes? hago responsable. Ella se hace responsable, ok, bueno. Pero nos tienes que ir explicando el proceso, Esta ¿eh? es una crema de a base de aceite. Mira nada más, que a gusto. Sí, está estresado. No, hombre, es que así uno recorre Caracas más a gusto. Me tronó. Que trae tu aceite de masajes que ya me decoloró el pelo, ¿eh? Te quedó como una uva. Gracias. Te falta el tornillo. Le vas a poner 10cito así, 10. ¿Qué tal, amigos? Ya saben, vienen a Caracas, vienen a Venezuela, tienen que hacer esto. Esto es parte de la experiencia. No los quiero ver de fresas así de que no, yo no, que porque no me quiero quitar la camisa. Se tienen que encuerar aquí en plena calle y tienen que recibir su buen masaje por mi estimada Elizabeth Urriola. Elizabeth Urriola. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bonito masaje. Déjate pago, ¿cuánto te debo? Me la traigo $4. ¿Con uno solo? ¿Con uno? Ay, vale. ¿Me ibas a los 4? Pensé- No, pues yo... Masaje vale 3, pero te lo doy gratis. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Entonces, mira, vamos a hacerle publicidad a gente. Tienen que venir y buscar a Elizabeth y pedir su masaje y comprarle una agüita de limón. Muchas gracias. Pasen, ¿en qué calle estamos? Avenida Universidad, en Capitolio. Saluden a mi amiga y díganle, te vimos en el video de Alex Tienda y te vamos a comprar un masajito porque se veía delicioso. Yo se los recomiendo. Ahora, regresando a nuestra plática sobre la historia de Venezuela, nos quedamos en la parte de la independencia allá por 1821. Y aunque uno pensaría que después de este suceso, el pueblo venezolano lograría su libertad, no todo fue tan fácil después de la independencia, ya que hubo cerca de 100 conflictos internos debido a que no se podían poner de acuerdo sobre cómo gobernar ahora que eran independientes. Y durante estos 100 años posteriores a la independencia, Venezuela fue dirigida por muchos dictadores militares
militares. Y esto es importante que lo sepas porque aquí te podrás dar cuenta que lamentablemente Venezuela ha sido víctima de las dictaduras durante casi toda su historia. El primero de los dictadores fue José Antonio Páez por 18 años. Y aunque fue un gobierno muy duro con la población, al menos supo estabilizar la economía. Pero al retirarse del poder, nuevamente llegaron los problemas y Venezuela fue azotada por constantes guerras civiles. Después llegó al poder el militar estadista Antonio Guzmán Blanco, otro dictador que se mantuvo en el poder durante 18 años. Y tiempo después, en 1908, el político y militar venezolano Juan Vicente Gómez nuevamente sumió al país en una dictadura, suprimió al parlamento, destruyó a la oposición, monopolizó al poder, manteniéndose al mando de Venezuela hasta 1935 y solo dejó el poder porque se murió. Pero antes de morir, hubo algo muy importante que sucedió durante su mandato. Y es que durante esos años, a principios del siglo XX, Venezuela descubrió su gran riqueza de petróleo. Y a partir de aquí, este recurso natural se volvería el gran amigo y enemigo del destino venezolano. Y es que en un inicio, las inmensas cantidades de petróleo que se habían encontrado en Venezuela lo convirtieron en el mayor exportador de petróleo en todo el mundo. Y esto benefició tanto económicamente a Venezuela que después de tantos años, el país pudo pagar la totalidad de su deuda externa que tenía en ese entonces. A partir de este punto, Venezuela comenzó a convertirse en un país muy rico, pero con un pequeño detalle de que la mayoría de toda aquella riqueza se la estaban repartiendo entre los niveles más altos del poder y la sociedad, pero a los pobres no les llegaba nada. Para el año de 1947, y después de muchas dictaduras militares, el novelista y político venezolano Rómulo Gallegos se convirtió en el primer presidente electo por el pueblo durante las primeras elecciones democráticas de Venezuela, con lo cual Venezuela finalmente se había convertido en un país democrático y libre de dictaduras. Pero como no todo es color de rosa en la historia de Venezuela, tan solo 8 meses después de las elecciones se dio un golpe de estado dirigido por el coronel Marcos Pérez Jiménez, y este tomó el control total del país. Entre las cosas que hizo durante su gobierno, modificó algunas leyes y realizó cambios en las instituciones para aplastar por completo a la oposición y así tener un control prácticamente absoluto sobre las decisiones del país y transformar su presidencia en una dictadura, digamos que legal, entre comillas. Otro de los sucesos importantes de su gobierno fue haberle cambiado el nombre al país, que en aquel entonces se llamaba Estados Unidos de Venezuela, y lo bautizó bajo el nuevo nombre de República de Venezuela. Pero entre tantos cambios buenos y malos para el país, uno de los legados más importantes que dejó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y que al día de hoy la mayoría de los venezolanos puede seguir disfrutando, fue el haber invertido muchísimo dinero en la modernización e infraestructura del país, construyendo carreteras, puentes, edificios de gobierno, de vivienda y hasta un hotel de lujo en la cima de la montaña El Ávila, desde el cual se puede apreciar una vista impresionante de todo Caracas a un lado de la montaña y al otro lado el Mar Caribe. Este icónico hotel, llamado el Hotel Humboldt, se convertiría en el hotel más lujoso de Venezuela y con una historia muy interesante que ya les contaré más adelante en otro episodio de esta serie. Pero volviendo al tema de Marcos Pérez Jiménez, además de modernizar al país con proyectos de carreteras, edificios e infraestructura, también promovió mucho la inversión de capital extranjero y la llegada de colonias de inmigrantes desde países como España, Italia y Portugal. Fogonix, ¿en dónde estamos en este momento? Alex Tienda. Estamos en la Plaza Oleari del Silencio. ¿Esta es lo que solía ser el centro colonial? Sí, este era parte de la parte colonial de los años 50. En el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se construyó toda esta plaza. Es una de mis zonas favoritas por toda la arquitectura que se maneja en el lugar, súper de los años 50. Hay fotos de los años 50 de los carros antiguos transitando por esta plaza. Esa época, que me imagino estabas muy chiquito, eran los años 50. Claro, wow, ni mi papá, bien. Sí, todavía estabas muy pequeño, pero en esa época sí hay algo que tiene Venezuela como
como que mencionar, es un país que ha vivido muchas dictaduras, no nada más lo que vemos actualmente. En el pasado también tenían muchas dictaduras. La más importante, Marco Pérez Jiménez era una dictadura también. Ese fue a nivel progresista del país, a nivel de avance del país. Okay. Construyó la carretera Caracas-La Guaira, que te deja estar en la playa a menos de 40 minutos. Construyó el sistema de teleférico de Caracas. Construyó Paseo Los Próceres, que ya te voy a llevar para allá, que es uno de los espectáculos más maravillosos de esta ciudad. Pero antes quiero que subamos las escaleras del Calvario. Estamos ya enfrente de las escaleras del Calvario a punto de subir. Ahí arriba tenemos la estatua de Ezequiel Zamora. Pues bueno, vamos a subir y vamos a apreciar la vista desde arriba, que seguramente se ve todo el centro y el resto de la ciudad. Bueno, Alex, ¿preparado para subir? Se ven poquitas y tenemos mucha energía, somos jóvenes, estamos chavos. Estás llegando, tú puedes. Listo. ¡Wow! ¡Qué vista! Ubicado en la colina de El Calvario, el ahora llamado Parque Ezequiel Zamora fue inaugurado hace 138 años y es un espacio público muy agradable para los locales, pero también para los turistas que visitamos esta ciudad, ya que desde aquí podemos apreciar unas vistas maravillosas del casco central de Caracas. Y al dar un paseo por el parque, nos vamos a encontrar con un jardín botánico diseñado por paisajistas franceses y una iglesia abandonada que a simple vista parece una iglesia cualquiera. Pero según la historia, el cierre de esta iglesia se debió a una anécdota demasiado perturbadora. Y ya estamos llegando a la cima del Parque del Calvario y tenemos aquí una iglesia que veo que está medio abandonada. Esta iglesia se rumora que está embrujada. Dicen que tienes que venir para acá a las 12 de la noche, pero no he querido comprobarlo. Sí, está medio tétrico, ¿no? Vamos a ver si podemos verla por dentro. Obviamente tiene ahí una puerta con un candado, pero están las ventanas rotas, entonces probablemente por las ventanas nos podamos asomar un poco a ver el interior. ¡Wow! ¿Te has metido? Mira, de algo sí estoy seguro. Si está embrujada o no. Esto es un baño. Esto es un baño. Huele, sí, es que huele. huele, te acercas y esto huele a el mingitorio más grande que te hayas metido. Probablemente los fantasmas esto lo utilizan como baño. Vamos a ver. ¿Crees que me pueda meter? No suelo hacer esto de meterme a iglesias por las ventanas. De hecho, no entro ni a iglesias por las puertas, pero sí está abierto, mira. No, sí está... Está bloqueado. Esto está bloqueado. Tiene como 100 clavos acá precisamente para que no puedas mover. Pero... Buenos días. Y la entrada principal es por ese lado, ¿verdad? Bueno, vamos por el otro lado porque... para ver si podemos entrar. Ok, amigos, voy a ver si logro entrar. Pero no está intenso. Vaya. Wow. Miren, vamos a entrar aquí a la iglesia. Hay vidrios por aquí. La trágica historia de esta capilla cuenta que durante el siglo XX un célibe sacerdote tuvo un encuentro sexual con una mujer casta que estaba a punto de casarse, aunque esa boda nunca llegó a celebrarse. Después de cometer el pecado, el sacerdote se arrepintió públicamente, pero aquel arrepentimiento no fue suficiente para enmendar su error y la culpa lo atormentaba tanto que llegó a cometer un terrible acto. Una mañana llegaron los visitantes a la iglesia y encontraron al sacerdote que murió ahorcado colgado en la propia capilla de Nuestra Señora de Lourdes, la cual fue clausurada tras la bochornosa situación y la capilla quedó totalmente en el abandono al punto que por muchos años la cuerda con la que se ahorcó el cura se mantuvo dentro de la capilla y los vándalos la utilizaban para hacer bromas y burlas. Wow. Y bueno, dicen que esto está embrujado y en las noches a las 12 de la noche te metes y muy seguramente se te va a aparecer el diablo o un fantasma. Y de aquí alcanzamos a escuchar, allá abajo hay un mitin político. Después de visitar el Parque del Calvario, nos dirigimos a otra parte de la ciudad para conocer uno de los paseos más importantes del orgullo venezolano.
Chamos, estamos ahora en otro punto muy importante de la ciudad, otra parte que tienen que conocer si quieren conocer más sobre la historia de Caracas, de Venezuela y sobre todo también de otros países que tienen que ver con el libertador Simón Bolívar. Ahorita estamos en el Paseo de los Próceres de la Independencia, de aquí para allá. En esta parte tenemos unos monolitos muy bonitos, muy imponentes, muy grandes, que tienen cada uno, en cada una de las caras tienen diferentes batallas, representaciones de diferentes batallas, y son las batallas con las que liberaron a diferentes países, como por ejemplo esta que es la de Pichincha, de Ecuador. Ahí estuvimos Boyacá, esta es la batalla de Colombia, la que prácticamente con esta ya se liberó Colombia de los españoles. Por allá atrás tenemos la de Carabobo. Bueno, Carabobo la vamos a dejar al último, y mientras les voy enseñando esta parte de aquí para allá. Este es el Paseo de los Próceres. Aquí es una avenida que ustedes vienen en el carro, pueden dar aquí la vuelta en U y se regresan, y allá al fondo tenemos un centro comercial. Ahora, de aquí para allá es el Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna es en donde viven pues, los políticos más importantes del país, y si se fijan tiene esta forma como de una calle larga con gradas a los costados, y esto es porque ahí hacen los desfiles militares. Ahora, de este lado tenemos la batalla de Ayacucho, que fue la liberación del Perú. La liberación del Perú, batalla de Ayacucho. Y por último llegamos a esta cara del monolito que está como del lado derecho viéndolo hacia el Fuerte Tiuna, y tenemos la representación en relieve aquí en este monolito de la batalla Carabobo. La batalla de Carabobo fue la más importante para Venezuela, fue la batalla que consolidó la emancipación de Venezuela, librada por el Ejército Libertador bajo el mando supremo del general en jefe Simón Bolívar. Es venezolano, entonces como venezolanos pues obviamente es como el orgullo de aquí de la nación. Simón Bolívar, que además de liberar otros países, también fue libertador de Venezuela. Regresando a nuestra historia de Venezuela, como te comentaba, el presidente Marcos Pérez Jiménez, además de proyectos de construcción e infraestructura, también promovió la llegada de inmigrantes provenientes de países europeos y la inversión de capital privado extranjero, lo que impulsó muchísimo la economía del país. Pero cabe destacar que no todo fue paz y armonía, ya que a pesar de que el país se había modernizado, aún existía una gran desigualdad económica y social entre los venezolanos, además de que Pérez no toleraba las críticas de sus proyectos y a todos los oponentes los acusaba de ser comunistas, y constantemente eran capturados y torturados. En el año de 1957, Pérez Jiménez planeaba postularse para ser reelegido en las elecciones democráticas, pero para no arriesgar su victoria contra la oposición, al final cambió las reglas de la votación y la convirtió en un plebiscito a manera de encuesta ciudadana, en la cual los venezolanos solo podían responder entre sí o no a la pregunta de si Marcos Pérez Jiménez debería continuar siendo presidente. Y el resultado, como muchos lo esperaban, fue una rotunda victoria que a los ojos de casi todo el pueblo venezolano se trataba de una encuesta arreglada a favor del presidente. Pero esa victoria le duró hasta 1958, cuando Pérez Jiménez fue derrocado por una alta alianza entre civiles, oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea, con lo cual Venezuela regresó a un gobierno democrático. Para este momento, la economía de Venezuela gozaba de los ingresos que los altos precios del petróleo le dejaban, y durante los años 60 y 70, a pesar de que existía la pobreza en algunos sectores de la sociedad, la mayoría de los venezolanos gozaban de una buena estabilidad económica y una época dorada en la que Venezuela era conocida mundialmente como el millonario de Latinoamérica. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que como muchos expertos afirman, la economía del petróleo no es permanente sino cíclica. O en otras palabras, mientras unos años puede ser muy alto el valor del petróleo y generar muchos ingresos, en cualquier momento puede cambiar la oferta y demanda, y de pronto las ganancias por la venta del petróleo se desploman, y algo por el estilo sucedió a finales de los 70s, cuando la recesión internacional y el excedente petrolero comenzaron a golpear la economía venezolana. Esto provocó altos índices de desempleo e inflación, y Venezuela entró en una deuda externa nuevamente. Todo esto empeoró en 1988, cuando los precios del petróleo se desplomaron y Venezuela se empezó a quedar sin dinero. El gobierno trató de compensar el problema tomando medidas muy drásticas, entre ellas el aumento en un 30% a las gasolinas, el incremento del precio de transporte público y servicios básicos como agua, luz y gas, lo cual obviamente no le gustó para nada al pueblo, y en 1989 sucedió uno de los eventos más trágicos en la historia moderna de Venezuela, llamado el Caracazo.
en el cual se realizaron una serie de protestas por parte del pueblo venezolano que no estaba de acuerdo con el aumento de los precios e impuestos, y mientras el pueblo protestaba en las calles, llegaron las fuerzas de seguridad y reprimieron violentamente a los protestantes, dejando a cientos de civiles venezolanos muertos en las calles. Pasaron 3 años y en 1992 hubo 2 intentos de golpe de estado, pero uno de ellos específicamente se convertiría en uno de los sucesos más importantes en la historia de Venezuela y que cambiaría por completo el destino del país. Era la madrugada del 4 de febrero de 1992. Un convoy militar invadió las calles de Caracas y otros lugares de Venezuela, y durante el día se enfrentaron ante las fuerzas del gobierno para intentar derrocarlo sin éxito. Al final, un militar desconocido en aquel entonces apareció en todos los medios de comunicación del país, dando un importante mensaje. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Se trataba del coronel paracaidista Hugo Rafael Chávez Frías, mejor conocido como Hugo Chávez, un militar que hasta ese momento nadie conocía, pero que movió el sentimiento de esperanza en millones de venezolanos, sobre todo aquellos que estaban hartos de la corrupción y el gobierno de ese entonces, al haber dicho un par de frases claves en su discurso. Por un lado, al decir que los objetivos no fueron logrados por el momento, sugería que en algún futuro volverían a intentarlo. Y por otro lado, al asumir la responsabilidad del movimiento militar bolivariano, el general Hugo Chávez sembró en la gente una semilla ideológica que cambiaría para siempre el rumbo y destino de Venezuela. A partir de ese momento, nació el amado por muchos y odiado por muchos otros, chavismo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A alguien que viene de fuera, ¿qué es lo que más le recomendaría a ustedes? ¿La gente ya perdió la fe en votar? No, la fe tenemos y la tenemos en Dios. Ahorita nos dirigimos hacia 4F. Se dice que tienen la tumba de Hugo Chávez.